En la clase anterior revisamos la implementación de estos botones dinámicos que cambian al presionar sobre de ellos, donde vimos varios callbacks para que estos funcionen. Pero ahora vamos a mostrarte algo muy interesante. Se trata de controlar un grupo de controles, pero usando un solo procedimiento, es decir, un solo callback. Hacer este tipo de grupos que funcionen con una sola macro hace que el código de Visual Basic para aplicaciones al que se enlaza el atributo onAction sea más comprensible. No vamos a tener el inconveniente de generar muchos procedimientos. Es mucho más fácil porque con una sola macro se podrá controlar muchos botones. Para eso nos presentan el siguiente enunciado. Nos dicen crea un nuevo grupo en la pestaña Mi herramienta llamada Formato Rápidos que contengan 4 botones. Un primer botón para formato moneda, un segundo botón para formato porcentaje, otro botón para formato fecha y otro botón para formato texto. Los 4 botones deben llamar a una única macro de nombre aplicar formato único. La macro debe formatear el rango seleccionado al instante sin usar condicionales. Bien, aquí nos dicen para usar la misma pestaña Mi herramienta de la clase anterior. Esto nos indica que usaremos el mismo libro de Excel de las clases anteriores, donde debemos de generar un nuevo grupo de nombre formato rápidos, donde se debe de alojar 4 botones. Uno para aplicar formato de moneda, otro para aplicar formato de porcentaje, otro para aplicar formato de fecha corta y otro para un formato de texto. Y lo nuevo de esto es que con una sola macro se puede ejecutar estos 4 botones. Señores, cuando esto sucede, estamos obligados a usar el atributo tag de cada botón para llamar a sus respectivos valores. Así que vamos con nuestra primera parte de la solución a este caso. Para eso nos vamos a nuestro editor RibbonX, donde jalamos nuestro libro de Excel de la clase anterior a la columna lateral de nuestro RibbonX. Y de esta manera nos muestra directamente el código que ya usamos en las clases anteriores. Si observas, aquí tenemos nuestras pestañas de nombre Mi herramienta. Aquí dentro vamos a crear un nuevo grupo. El código que le pertenece a la clase anterior simplemente lo hacemos recorrer un poco hacia abajo para tener espacio. Entonces, para generar un nuevo grupo vamos a abrir la etiqueta de nombre group y así como lo abrimos también lo cerramos. Recuerda, hacer el inicio y cierre de cada etiqueta es muy importante. Posterior a esto, a esta etiqueta grupo debemos de pasarle sus atributos. Por ejemplo, su atributo ID, que no debería faltar por ningún motivo. Es obligatorio para cada etiqueta. En este caso, en su valor del atributo ID diremos que sea para el grupo formato rápidos. Recuerda que debe ser de una sola palabra, sin tildes, y si hay más palabras deben ser separadas por un guión bajo o simplemente escribirlo como una sola palabra. Y en su atributo label vamos a insertar un nombre estático a este grupo, por ejemplo, formato rápidos. En este atributo label se puede colocar el texto que el usuario verá en la cinta de opciones de Excel. Aquí sí puedes usar espacios, puedes usar números, puedes usar textos, puedes usar tildes, signos, etcétera, etcétera. No habrá problemas. Y muy importante, recuerda cerrar con un signo mayor el elemento o fila del código. Ahora, dentro de este grupo vamos a crear 4 botones. El primero para el formato de moneda. Para eso vamos a abrir la etiqueta botón, así como lo abrimos también lo cerramos. Y el cierre para esta etiqueta simplemente consiste en un slash y un signo mayor. Ahora dentro de este botón hay que usar sus atributos para poder darle vida a este botón. Y en primer lugar, el primer atributo que tenemos es el ID. Aquí vamos a insertar su valor, por ejemplo, BTN moneda. En su atributo label diremos que sea para el botón formato moneda. En el tamaño del botón diremos en su atributo size sea en un formato largo. En el enunciado no mencionan el tamaño del botón, entonces somos libres de usar el que más nos guste. Luego, en su atributo imagen MSO, especificamos un valor Happy Face, la típica cara feliz del icono. Y si tú quieres ingresar tus propios iconos, pues tienes que usar simplemente el atributo imagen.
Y lo que no podrá faltar aquí, señores, es el atributo tag, donde almacenaremos de manera interna el formato de moneda que deseamos aplicar. Por ejemplo, en este caso, para un formato de moneda usamos un símbolo de moneda, un numeral, una coma para separar los miles, dos numerales, un cero, un punto y dos ceros para los dos decimales. Y como puerta clave para conectar con el código de Visual Basic para aplicaciones, estamos obligados a usar el atributo onAction para llamar a un callback en Visual Basic para aplicaciones de Excel. En este caso, este callback tendrá de nombre aplicar formato único, justo el que nos mencionan usar en el enunciado. Recuerden que este atributo también debe ser en una sola palabra, sin espacios y sin tildes. De esta manera hemos estructurado un botón para el formato de moneda. Nos falta 3 botones más, pero a partir de aquí ya lo tenemos muy sencillo. Simplemente vamos a duplicar este primer botón y aquí vamos a cambiar el atributo ID. Esta vez será para el botón porcentaje. En cuanto al valor del atributo label, esta vez será para el formato porcentaje. Luego en el atributo tag insertamos el formato de un porcentaje. El resto de atributos lo dejamos tal como están. Y aquí quiero que te des cuenta algo muy importante. Si observas, el atributo onAction que llama a una sola macro va a ser la misma macro para todos los botones. Entonces, cuando queremos usar una sola macro procedimiento de Visual Basic para aplicaciones, para todos los botones es indispensable que este atributo sea igual para todos ellos. Con esto nos aseguramos una sola subvitrina para los 4 botones de Visual Basic para aplicaciones. Para el tercer botón vamos a duplicar una vez más cualquier botón que ya tenemos aquí y nuevamente hacemos sus modificaciones. Por ejemplo, en su atributo ID, esta vez será para el botón fecha. En su etiqueta label, esta vez será para formato fecha corta. Y en su atributo tag vamos a especificar un formato de días, meses y años en su formato corto. Y de igual manera que en el caso anterior, en el atributo onAction lo dejamos sin cambios. Nos falta un botón más. Para eso duplicamos cualquiera de estos. Aquí vamos a modificar los mismos atributos. Por ejemplo, en el atributo ID cambiamos para el botón texto. En su atributo label cambiamos a texto plano y en su etiqueta tag, para poder convertir cualquier valor en una cadena de texto en las celdas de Excel, vamos a insertar un signo arroba. Con este signo arroba convertimos a un formato de solo texto a cualquier cadena de caracteres. Bien, tenemos nuestros 4 botones que nos pedían implementar, pero aquí hay un detalle muy interesante. Si observas, todos los botones son grandes o tienen un tamaño grande. En las clases pasadas habíamos dicho que cuando esto sucedía, debemos de utilizar un separador entre botón y botón. Todo esto con la finalidad de mejorar el diseño. Y aquí quiero que tengas mucho cuidado porque un separador en su atributo ID no debe de repetirse. Entonces, para eso, entre el primer botón y el segundo botón, usamos la etiqueta separador, donde en su atributo ID vamos a insertar como valor, por ejemplo, separador moneda, seguido cerramos la etiqueta separador con un slash y un signo mayor. Para no demorar tanto, copiamos este separador y lo pegamos entre el porcentaje y el botón de fecha. Y recuerda cambiar el atributo ID, en este caso separador porcentaje. Hacemos lo mismo entre el botón fecha y el botón texto, pero aquí cambiamos el atributo ID a separador fecha. Con esto, señores, hemos terminado la estructura de los botones y del grupo en el editor Ribbon X. Nos aseguramos que esté el libro cerrado para poder guardar los cambios. Listo, terminamos con el código XML. Lo que nos falta es generar los callbacks. Y aquí te hago la pregunta, ¿cuál callbacks tenemos que usar para estos 4 botones? Piensa un momento. Si no lo entiendes, te hago de nuevo esta pregunta. ¿Cuántas macros vamos a usar para estos 4 botones? Claro que sí, una sola macro de nombre aplicar formato único. Si observas, todos los atributos onAction tienen el mismo nombre. Entonces, es el único callback que vamos a vincular a todos estos botones.
Ahora, para generar los callbacks lo podríamos hacer dando clic en este comando superior. Observa que aquí los tenemos, en este caso será el segundo callback que aquí tenemos. Observa que se genera un segundo callback. Esto sucede porque los botones en su atributo onAction tienen el mismo valor. Ahora, la otra forma de crear callbacks es directamente en el código de Visual Basic para aplicaciones. Para eso copiamos el valor del atributo onAction de cada botón. En este caso, como es el mismo para los 4 botones, entonces copiamos una sola vez. Aquí abrimos una vez más el libro de Excel y si observas en nuestra pestaña Mi herramienta tenemos el nuevo grupo formato rápido y dentro a sus 4 botones, que si presionamos sobre de ellos nos retorna este mensaje apuntando a la misma macro de nombre aplicar formato único. Entonces nos vamos a nuestro editor de código, aquí insertamos un nuevo módulo estándar, lo podríamos hacer en el módulo que aquí tenemos. Claro que sí es posible hacerlo, pero para una explicación limpia mejor usamos un nuevo módulo. Le cambiamos de nombre, por ejemplo, clase 199 y aquí estructuramos el callback de nombre aplicar formato único con un parámetro de nombre control del tipo iRibbonControl. Es muy importante este parámetro. Es un parámetro del tipo objeto que apunta directamente a la ribbon de Excel, en especial a los controles de forma individual. Pero en este caso vamos a apuntar a 4 botones. De esta manera tenemos a la estructura principal del callbacks que vamos a usar. Aquí dentro debemos de programar el código o las instrucciones para que cada botón apunte a su respectivo atributo tag donde tenemos los formatos que debe de aplicar. Pero antes de nada, primero validamos que el usuario tenga un rango seleccionado, es decir, aplicamos un filtro de seguridad. Para eso decimos, si la validación de la función typeName de la propiedad selección del objeto application es diferente de un rango, es decir, el usuario no tiene seleccionado un rango, simplemente termina el proceso con exit sub. Esta propiedad selection corresponde al objeto application. Lo que hace es retornar lo que el usuario tiene seleccionado en este momento. Pero al validarlo con la función typeName, verifica si es un rango de celdas o no es un rango de celdas. En el caso que no sea un rango de celdas, pues que termine el proceso inmediatamente. Ahora, si la selección es un rango, entonces el formato que debe de aplicar a este rango seleccionado debe ser lo que almacene el atributo tag de cada objeto control del tipo botón, justamente los que hemos establecido en el código XML. Y de este control estamos capturando lo que tiene almacenado en su atributo tag. Justamente en el atributo tag tenemos cada uno de los formatos que debemos de aplicar para cada botón. Además implementamos un mensaje educativo para ver desde dónde provienen los formatos. Para eso en un MSGBox usamos la frase si aplicó el formato, a esto lo concatenamos con el objeto control seguido de su atributo tag para que traiga el formato aplicado. A esto lo concatenamos con la nueva frase usando la macro única a través del botón. Y aquí nuevamente llamamos al objeto control, pero esta vez que no retorne el valor que tiene en su atributo ID, con un icono de información y un título de mensaje clase 199-macro centralizada. De esta manera hemos terminado. Vamos revisando si esto se cumple. Si observas, aquí tenemos esta tabla. En el sueldo base debemos de darle un formato de moneda. Entonces seleccionamos todo el rango y presionamos el botón formato de moneda. Observa que inmediatamente se aplica un formato de moneda y nos lanza este mensaje donde nos indica el botón usado y el formato aplicado. Luego tenemos la columna del bono eficiente donde debemos de aplicar un formato de porcentaje. Para eso hacemos la misma selección y aplicamos el formato. Nos lanza nuevamente el mensaje con las indicaciones de lo que acaba de aplicar. Luego, en la columna fecha ingresamos también, nos permite cambiar a un formato de fecha corta. En el caso de querer en un formato de texto también lo hacemos con el botón texto plano.
Como observas, todo está funcionando correctamente. En esta clase hemos aprendido que podemos usar una sola macro para 4 botones, y así podríamos usar el atributo tag para muchas otras automatizaciones.